Bueno, continuando con lo que estábamos platicando en la primera sesión. Les decía que dentro de las cuestiones probatorias, pues es importante ver algunos elementos y sobre todo en esta etapa o en este sistema nuevo acusatorio. Bueno, dentro de las cuestiones, ya vimos la cuestión probatoria, o hemos visto de manera general la cuestión probatoria, qué tan importante es. Ya vimos que la etapa de instrucción del sistema tradicional iniciaba una vez que el Ministerio Público determinaba que el delito ya se había dado, ya había comprobado los elementos del tipo y se pasaba al juez para que el juez determinara la participación de la persona a la cual ya se iba a investigar, ¿verdad? Bueno, así era como se hacía, que ahora no cambia mucho, cambian algunos, más bien la situación de nombres, pero la etapa o las cuestiones procedimentales son exactamente o casi exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora, ya vimos o ya les platiqué que dentro del sistema anterior y el sistema ahora, el sistema oral, hay una diferencia muy marcada, que es la cuestión garantista. Ahora, toda la cuestión de garantías o de los derechos humanitarios se van a ver reflejados en este nuevo sistema, que por un lado también es muy bueno que se haya tomado en consideración, porque anteriormente en el sistema tradicional, en algunos casos, no en todos, se los digo porque yo estuve, acuérdense que yo fui Ministerio Público muchos años, y en ese sistema tradicional, el Ministerio Público, o nosotros como Ministerios Públicos, teníamos que comprobar que las declaraciones no se estaban haciendo de manera arbitraria, ni tampoco de manera forzada, y para eso se comprobaba iniciando antes de una declaración, mandando a las personas que iban a declarar con un médico legista que no pertenecía a la Procuraduría. En la Ciudad de México dependía de otro órgano, del órgano gubernamental, y este órgano gubernamental, de hecho, se separaba anteriormente en dos delegaciones en la Ciudad de México, pues que ya no son delegaciones, pero no son delegaciones. La delegación política y la delegación como tal. La delegación política es donde se encuentra la parte administrativa de los sistemas de servicios y demás, y la parte de la delegación regional. En la delegación regional era donde se encontraban los que iban a investigar los ilícitos. Entonces eran dos órganos totalmente diferentes. ¿Por qué les platico esto? Porque el órgano de la regional, pues al momento de investigar delitos, tenía que mandar a una persona, la persona de aquí, que era la que investigaba si se las personas se les estaba respetando sus derechos humanitarios, era un médico legista mandado por una región, por una delegación política. Esa delegación política, este médico dependía de ellos, por tanto no había una relación directa con las procuradurías o fiscalías. Se mandaba a la persona con este médico, el médico lo revisaba y decía, bueno, él se encuentra en este estado. Tenía que decir ¿Qué exactamente. ofrecieron, chata? Y Sí. veíamos o se veía que esta No te persona, da. Wilber, no Somos seas malito, silencia queda tu cuatro. micro. Ya está vendiendo Wilber y no nos deja oír. Wilber, Sí. no seas malito, apaga tu micro, porfa. Gracias, Wilber. Entonces, les decía que este médico legista tenía que decir exactamente antes de que se tomara la declaración las condiciones físicas en las cuales se presentaba. ¿Por qué? Porque si al final del día, cuando al momento de pasarlo antes de declararse, hacía un dictamen antes de declarar, declaraba y se volvía a mandar a esta persona al médico para ver si él físicamente se encontraba en la misma condición de cuándo llegó a cuándo salió de la declaración. ¿Qué era lo que se comprobaba con eso? ¿Quién me puede decir? Que no hubiera tortura o algo así. Exactamente. Entonces ya estos sistemas, estas situaciones de empezar a cuidar los derechos fundamentales de las personas cuando iban a declarar, sobre todo a los acusados,
ya empezaba a verse todo esto. Por eso les digo que bien se pudo haber tratado de hacer modificaciones para el sistema anterior y continuar a lo mejor con un modelo no tan radical, porque bueno, el cambio fue muy radical y ha sido tan radical que ha habido muchos, se han cometido muchos errores en la parte procedimental, ¿verdad? Bueno, volvemos a las cuestiones de nuestros juicios. Nuestros juicios, a la fecha, siguen siendo un modelo acusatorio, ¿verdad? Así se determina, son un modelo acusatorio, ¿verdad? Pero las disposiciones objetivas, como la jurisprudencia y la práctica forense, evidencian lo contrario. ¿Qué quiere decir? Ahorita en el nuevo sistema de oralidad hay algo que realmente vino a evolucionar y algo que tuvo que haber sido, de hecho para mí fue uno de los cambios que sí valen la pena dentro de la oralidad, que es darle más peso y más fuerza a la parte probatoria de pericial. Es decir, las pruebas periciales ahora se les da mucho mayor fuerza y el darles mayor fuerza, estamos hablando que acuérdense que la palabra perito quiere decir ¿qué? Que está hecho por un experto. Experto. Punto. La palabra perito es un sinónimo de experto. Sí. Por tanto, ¿cómo no darle un valor probatorio total a una persona que conoce el tema de manera experta? Es decir, es la persona ideal para poder determinar tal o cual situación. Es decir, él tiene los medios técnicos para poder comprobar un ilícito que se haya utilizado o se haya hecho de alguna u otra forma teniendo esa experiencia, ¿verdad? Acuérdense, el experto es por experiencia. ¿Ok? Bueno, eso o ese tipo de probanza es el que ahora va a prevalecer, cosa que también desde antes se tuvo que haber hecho desde el sistema tradicional, pero desgraciadamente con tantos hechos de corrupción, es decir, se hacían muchas trampas dentro de las cuestiones periciales, en las cuales los peritos se involucraban en recibir dádivas para hacer los dictámenes de un sentido o en otro, sin importar las razones técnicas ni las cuestiones de cómo experto pudiera dar, aunque ahora pues ya esa parte pericial pues ya tiene el peso total sobre todas las demás probanzas, ¿no? Y otra, pues la jurisprudencia, que la jurisprudencia, recuerden, que es el medio del cual, cuando hay una laguna en nuestras leyes o cuando no son claras, pues es una herramienta excelente que tenemos para poder determinar o para poder ver fuera de lo que tenemos en un derecho sustantivo, es decir, nuestro Código Penal, es una herramienta que nos va a ayudar para cuando un hecho no es totalmente claro. La jurisprudencia es el único medio en el cual se acepte la interpretación en materia penal, porque la materia penal no tiene ninguna interpretación. Recuerden, lo hemos platicado, que el derecho penal o es o no es. No hay una media, no hay una forma de analogía o no se puede utilizar la analogía para poder determinar ni para poder incurrir o cambiar algún sistema ni probatorio ni de ninguna otra. No hay interpretación y la única interpretación se hace a través de ¿qué? De la jurisprudencia. ¿No? Maestro, dice Lupita que no puede entrar, que si le puede mandar el link. De hecho, ahorita se va a quedar grabada la clase por cualquier cosa, no hay ningún problema, pero es porque ya no sé ni qué hacerle con ella, con la Lupis. ¿Ya? Bueno, ok. En conclusión, dice, los sistemas procesales han sido creados y modificados de acuerdo con las necesidades de la sociedad y su constante transformación. Volvemos a lo mismo, el ser humano va evolucionando, los sistemas judiciales tienen que ir evolucionando junto con él y buscar la mejor forma de aplicar nuestro derecho, buscando alternativas y herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? A veces estos cambios generan
algún tipo de controversia o algunos tipos de errores, pero bueno, la intención es de que se dé o no se den cosas que no debieran, ¿verdad? Todo es, obviamente, para mejorar la impartición y la administración de la justicia, y hay que buscar o se pretende encontrar que las cosas se hagan de acuerdo a lo que nuestra Carta Magna establece. ¿Cuál es nuestra Carta Magna? Nuestra propia Constitución, ¿verdad? En su artículo, donde podemos ver la parte procedimental, ¿quién se acuerda? ¿Qué artículo? Artículo 20 de nuestra Constitución es el que nos va a establecer nuestro nuevo sistema judicial, nuestro sistema de oralidad, ¿verdad? Y de ahí emanan toda la parte procedimental. Debe de ser pronta, debe de ser expedita, ¿verdad? Y conforme a un derecho garantista, ¿no? Bueno, México, una de las cosas que ha pretendido mejorar desde el gobierno de Felipe Calderón, propuso estos juicios de oralidad para mejorar e implementar unas mejoras en nuestros sistemas judiciales, sobre todo en materia penal y en otro tipo de materias. ¿Por qué? Porque en las cuestiones jurídicas, una de las cosas que se han venido viendo es que todo se ha violentado, todo lo que se ha hecho, se ha violentado en nuestros bienes jurídicos tutelados, ¿verdad? Y nos han dado las condiciones ni para la víctima, tampoco para el indiciado, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que estar muy acorde a lo que nuestro derecho dice, a lo que tenemos sustancialmente hablando en nuestras leyes, en nuestras propias leyes, y en nuestras cuestiones adjetivas, es decir, nuestros procesos o nuestros códigos procesales, para llevarlos de la forma como ellas mismas dicen. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que me quieran decir? Lois, te veo dudosa. No, todo bien. Te veo con ganas de decir algo, pero no te atreves. No, no, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Sí. Joana, ¿todo bien? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Sí? ¿Seguras? Todos los más ejercicios como el de la semana pasada, la verdad es muy interesante. Esa es la idea, Lois. Esa es la idea. La idea es que vayan, a pesar de que la materia, recuerden, esta materia es la parte teórica de la parte práctica de la materia. Es decir, en una segunda fase de esta materia, ya es cuando se ve la parte práctica total, ¿no? Pero quiero irlos introduciendo con los temas, ¿no? Sí, para ir conociendo cómo es el proceso y ir identificando cómo se va dando, ¿no? Y si se cumple con todo lo que ustedes están mencionando aquí. Por ejemplo, que se le dé más fuerza a lo que es la pericial, como fue este caso, ¿no? Que se basa más en testimoniales cuando ya no es el caso. Que podamos ir identificando estas situaciones. Así es. Bueno, entonces hoy damos por terminada nuestra sesión. Espero que les haya gustado. Y estamos viéndonos, estamos pendientes en nuestras áreas de WhatsApp.